Muy buenas, mis queridos amigos de YouTube. Vamos a resolver este problema de física acerca de lo que es el cálculo de la fuerza neta de varias fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Vamos a leer el problema a ver qué nos dice. Nos dice que tres luchadores profesionales pelean por el mismo cinturón. Las tres fuerzas tienen magnitud. La fuerza 1 igual a 250 newton. La fuerza 2 igual a 50 newton. Y la fuerza 3 igual a 120 newton. Obtenga las componentes X y Y de la fuerza neta sobre el cinturón, así como la magnitud y la dirección de la fuerza neta. O sea, debemos calcular la fuerza neta, que sería la sumatoria de estas tres fuerzas, pero no la podemos sumar así normalmente, sino que debemos hacerlo en forma vectorial, porque la fuerza es un vector. Aquí tenemos el plano cartesiano y vemos representada las tres fuerzas, la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3. Y vemos que cada una de estas fuerzas tiene una magnitud y tiene una dirección. Por eso la fuerza es un vector. Entonces debemos sumarla en forma vectorial. Lo que debemos hacer es decomponer cada una de estas fuerzas en sus componentes X y Y. O sea, debemos pasarla de su forma polar, que es como la tenemos, ya que vemos que tenemos la magnitud de cada fuerza y también tenemos el ángulo. Entonces, de su forma polar debemos pasarla a la forma rectangular. Entonces sabemos que la fuerza 1 es igual a 250 newton y nos dice que tiene un ángulo de 53 grados. Pero debemos recordar que el ángulo se mide iniciando desde el eje positivo de las X. O sea, el ángulo sería desde aquí toda esta vuelta. Y como estamos en el segundo cuadrante, a estos 53, que es este ángulo que tenemos aquí, debemos sumar 180 grados menos 53. Entonces, el ángulo θ 1, o sea, el ángulo de la fuerza 1, sería igual a 180 grados menos 53 grados. θ 1 sería igual a 180 menos 53 igual a 127 grados. O sea, el ángulo de la fuerza 1 sería 127 grados. Entonces, ahora vamos a encontrar las componentes X y Y de la fuerza 1. Entonces, F1X sería igual a 250 newton por el coseno de 127 grados. F1 en X sería igual, y si operamos en nuestra calculadora, sería 250 por el coseno de 127. Eso nos da igual a menos 150 newton. Esta sería la componente en X de la fuerza 1.
vamos a anotarla por aquí. F1 en X igual a menos 150 newton. Ahora vamos a calcular la componente en Y. F1 en Y sería igual a 250 newton por el seno de 127 grados, que fue lo que nos dio el ángulo. La fuerza 1 en Y sería igual, hacemos toda esa operación, 250 por el seno de 127, y eso nos da igual a 200 newton. Entonces, la fuerza 1 en Y sería igual a 200 newton. Ahora vamos a decomponer la fuerza 2 en sus componentes rectangulares. Entonces, la fuerza 2, la magnitud de la fuerza 2 es igual a 50 newton. Y el ángulo que forma la fuerza 2, como lo tenemos sobre el eje positivo de las X, entonces tendría un ángulo 0, porque el ángulo es la abertura que tiene el vector con respecto al eje positivo de las X. Entonces, como está sobre el eje positivo de las X, en este caso el ángulo sería 0. Entonces el ángulo θ sería igual a 0 grados. Entonces, para calcular la componente en X de la fuerza 2, sería F2 en X igual a 50 newton por el coseno de 0 grados. F2 en X sería igual 50 por el coseno de 0, eso nos da igual a 50 newton. Entonces, la fuerza 2 en X igual a 50 newton. Ahora vamos a calcular la componente en Y de la fuerza 2. La fuerza 2 en Y sería igual a 50 newton por el seno de 0 grados. La fuerza 2 en Y igual 50 por el seno de 0 nos da igual a 0. Entonces la fuerza 2 en Y es igual a 0. Por último, vamos a calcular la componente X y Y de la fuerza 3. La fuerza 3 nos dice que tiene magnitud igual a 120 newton. Y el ángulo de la fuerza 3, midiéndolo desde aquí, desde el eje positivo de las X, si nos vamos en contra de la manecilla del reloj, tendríamos 90 más 90 son 80, más 90 serían 200 200
270. Si nos vamos contra la manecilla del reloj. Ahora, si nos vamos a favor de la manecilla del reloj, tendríamos menos 90 grados. Pero lo vamos a hacer en contra de la manecilla del reloj. Entonces, el ángulo θ sería 270 grados. Entonces, la componente en X de la fuerza 3, F3 en X, sería igual a 120 newton por el coseno de 270 grados. La fuerza 3 en X sería igual 120 por el coseno de 270. Eso nos da igual a 0 newton. Entonces, la fuerza 3 en X sería igual a 0 newton. Ahora vamos a calcular la componente en Y de la fuerza 3. F3 en Y sería igual a 120 newton por el seno de 270 grados. F3 en Y sería igual 120 por el seno de 270 menos 120 newton. O sea, la fuerza 3 en Y igual a menos 120 newton. Y ya hemos pasado cada una de las fuerzas, tanto la fuerza 1, la fuerza 2 como la fuerza 3, de su forma polar a su forma rectangular. O sea, hemos calculado sus componentes tanto en X como en Y. Entonces, ahora lo que vamos a hacer para calcular las componentes X y Y de la fuerza neta es sumar en forma vectorial cada una de estas componentes. Las componentes en X con las componentes en X y las componentes en Y con las componentes en Y. Entonces, la fuerza neta en X sería igual a la fuerza 1 en X más la fuerza 2 en X más la fuerza 3 en X. La fuerza neta en X sería igual a menos 150 newton más 50 newton más 0 newton. La fuerza neta en X sería igual menos 150 más 50 menos 100 más 0 menos 100 newton. Esa es la fuerza neta en X, o sea, la componente en X de la fuerza neta. Entonces, vamos a colocar por aquí esa información. La fuerza neta en X igual a menos 100 newton. Ahora la fuerza neta en Y .
igual a la fuerza 1 en Y más la fuerza 2 en Y más la fuerza 3 en Y. La fuerza neta en Y sería igual a 200 newton más 0 newton más menos, porque es negativa esta fuerza, menos 120 newton. No esta fuerza, sino la componente en Y de la fuerza 3, es negativa. Entonces, la fuerza neta en Y sería igual a 200 más 0 menos 120 igual a 80 newton. Entonces, la fuerza neta en Y sería igual a 80 newton. Y con esto ya hemos contestado a lo primero que nos habían pedido, que es obtener la componente X y Y de la fuerza neta sobre el cinturón. Aquí tenemos la componente X, que son menos 100 newton, y la componente en Y, que son 80 newton. Ahora nos piden calcular la magnitud y la dirección de la fuerza neta. La magnitud sería el módulo o la longitud que tiene la fuerza neta, que actúan sobre el cinturón a causa de la fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. Entonces, la magnitud la representamos entre barras, la fuerza neta, o sea, el módulo de la fuerza neta sería igual, utilizando el teorema de Pitágoras, a la raíz cuadrada de menos 100 al cuadrado más 80 al cuadrado. El módulo de la fuerza neta sería igual a la raíz cuadrada $10,000 más 80 al cuadrado, 6.400. El módulo de la fuerza neta sería igual a la raíz de 10.000 más 6.400, que nos da 16.400. El módulo de la fuerza neta igual a la raíz de 16.400, que nos da igual a 128 metros, porque es una longitud, o sea, nos da aproximadamente 128 metros. Y ahí tenemos la magnitud. Hemos contestado esta parte. Ahora nos faltaría la dirección, que sería el ángulo de la fuerza neta. Para calcular el ángulo de la fuerza neta utilizamos tangente inversa, que sería
tangente a la menos 1, o sea, el ángulo θ sería igual tangente a la menos 1 de x sobre y. En este caso, el ángulo θ sería igual tangente a la menos 1, y sobre x de 80 sobre menos 100. Y si hacemos nuestra calculadora, GIF tangente de 80 sobre menos 100, eso nos da igual θ igual a menos 38 grados. Pero, como vemos aquí, como tenemos x negativa y y positiva, esto significa que estamos en el segundo cuadrante. Entonces, a esto debemos sumar 180 grados. Entonces el ángulo θ sería igual a 180 grados menos 38 grados. Entonces el ángulo θ sería igual 180 menos 38 igual a 142 grados. Y con esto hemos contestado esta parte, que es la dirección de la fuerza neta. Entonces, hemos contestado ya todo lo que nos habían pedido, la componente X y Y de la fuerza neta, que es esto que tenemos aquí, la magnitud, que es esto que tenemos aquí, y la dirección, que es esto que tenemos aquí. Entonces, esta es la forma de calcular tanto la magnitud como la dirección y la componente X y Y de la fuerza neta que actúan sobre un cuerpo a causa de varias fuerzas. Entonces, amigos, esto ha sido todo. Si les gustó el video, denle like y suscríbase al canal. Hasta la próxima.